Dicen que el dinero no puede comprar la felicidad, pero resulta que tampoco puede comprar el sentido común. Para la mayoría de nosotros, $1.000.000 equivale a la libertad financiera. Pero para las parejas destacadas en este video, eso fue el camino para hacer algunas de las cosas más increíbles y descabelladas que puedas imaginar. Desde ignorar advertencias que podrían salvar vidas, hasta ponerse en situaciones que incluso un niño de 5 años sabría evitar. Estas son las historias de personas que lo tenían todo, pero aún así, lograron perderlo todo por decisiones difíciles de creer. Hoy, vamos a contar algunas de las formas más inimaginables en que matrimonios adinerados han muerto. Pero antes de empezar, si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete para que siempre estés al tanto de este tipo de videos. El Rey León. Nuestra primera historia nos lleva a las vastas llanuras de Namibia, un lugar donde la naturaleza es impresionante pero implacable para quienes cometen errores. Aquí conoceremos a Bernd Kebel, un filántropo alemán adinerado y dueño de un exitoso centro de vehículos todoterreno. No es solo un turista, es un apasionado defensor de la naturaleza que dedica grandes sumas de dinero para proteger a los mismos leones que deambulan libremente alrededor de su propiedad. Ama a estos animales, los respeta. Pero una noche, en medio de la selva africana, olvidó la regla más importante de la naturaleza. Tú no estás en la cima de la cadena alimenticia. En mayo de 2025, Bernd y su esposa Connie estaban en un lujoso viaje de safari. Se hospedaban en un campamento de tiendas en una zona remota y sin cercas, conocida por la gran cantidad de leones. Esto no es un zoológico. Los animales ahí son realmente salvajes y libres, y las reglas son simples. Quédate dentro de la tienda por la noche, sin excepciones. Pero a la mitad de la noche, Bernd necesitaba ir al baño. En vez de usar el baño dentro de la tienda, tomó una decisión simple, pero mortal. Salió de la tienda, abrió el cierre, salió a la noche muy oscura y caminó solo unos metros. Y ahí ocurrió la tragedia. Una leona atacó de repente, tal vez sorprendida por su aparición repentina. Connie, que aún estaba dentro de la tienda, escuchó unos gritos aterradores y de inmediato pensó que algo malo había pasado. Pidió ayuda mientras los guías del campamento llegaban rápidamente al lugar. Dispararon para asustar y ahuyentar al león, pero ya era demasiado tarde. Bernd Kebel, el hombre que toda su vida amó y protegió a los leones, perdió la vida en el violento ataque de uno de ellos, a solo unos pasos de su tienda de campaña. El resultado del incidente fue triste y doloroso. Los guías encontraron su cuerpo, y más tarde localizaron y sacrificaron a la leona porque ya la consideraban peligrosa después de atacar a una persona. En una extraña vuelta del destino, el mismo león que le quitó la vida fue nombrado Bernd en su honor por el grupo de conservación que él apoyaba. Pero cuando descubrieron que ese también era el león responsable de su muerte, se vieron obligados a sacrificarlo. Perdió la vida porque desobedeció la ley más simple de la selva, una ley que no puede ser ignorada ni superada por el dinero, la influencia o las buenas intenciones. No solo perdió la vida mientras estaba de safari, la perdió porque en un instante olvidó que en el mundo de los leones, él podía ser la presa. The Goat Plane. A continuación conoceremos a Larry y Jane Glazer, una pareja de multimillonarios de Rochester, Nueva York, que construyó un enorme imperio inmobiliario. Lo tenían todo: éxito en los negocios, una familia feliz y un moderno avión privado, Socata TBM 700 que usaban para viajar rápidamente a su casa de vacaciones en Naples, Florida. El 5 de septiembre de 2014, abordaron su avión para un viaje ordinario, pero ese simple viaje terminaría convirtiéndose en uno de los incidentes más aterradores en la historia de la aviación. Un avión fantasma que voló durante varias horas mientras sus ocupantes, sin saberlo, se acercaban a su muerte. Larry, quien también era un piloto experimentado, estaba al mando del avión. Poco después del despegue, se comunicó con el control de tráfico aéreo para solicitar un descenso. Desde una altitud de 28,000 pies, esa fue su última transmisión. Después de eso, el avión ya no respondió a ninguna llamada. Simplemente continuó volando. Ascendió a la altitud de crucero establecida y siguió su ruta programada hacia Florida. Los controladores de tráfico aéreo no pudieron hacer nada mientras observaban el avión, que parecía haberse convertido en un fantasma. No hubo respuesta, no hubo comunicación y no había señales de vida dentro. Debido al creciente temor,
el ejército de Estados Unidos envió 2 aviones de combate F-15 para interceptar el avión. Y lo que vieron los pilotos fue aterrador. Volaron junto al pequeño jet y miraron dentro de la cabina. Vieron a Larry Glazer inclinado sobre los controles del avión, inconsciente. Las ventanas del avión estaban cubiertas de hielo, una señal clara de que la aeronave perdió presión en la cabina, mientras estaba a gran altitud. Por su parte, Jane no se veía en su asiento y se cree que también perdió el conocimiento dentro de la cabina. En ese momento, ya se había cometido el error mortal. Cuando un avión pierde presión en la cabina a esa altitud, el piloto solo tiene unos segundos, probablemente de 30 a 60 segundos, para ponerse la mascarilla de oxígeno antes de que comience a atacar la hipoxia. Al principio, esto causa confusión y una falsa sensación de seguridad o euforia. Pero pronto, la persona pierde el conocimiento. Por alguna razón desconocida, ni Larry ni Jane lograron ponerse sus mascarillas de oxígeno. Puede que no se hayan dado cuenta del peligro de inmediato. Tal vez tuvieron dificultades para ponerse las mascarillas. O quizás simplemente reaccionaron unos segundos demasiado tarde. Nunca sabremos la verdadera razón. Pero ese simple error fue lo que selló su destino. Durante muchas horas, todo el país observó el llamado avión fantasma, mientras seguía volando en piloto automático sobre el océano Atlántico. Solo fue escoltado por aviones de combate, pero no pudieron hacer nada más que vigilarlo. Al final, después de volar más de 1.600 millas, el avión se quedó sin combustible. Comenzó a girar hacia abajo y se estrelló en las profundidades del océano. Al norte de Jamaica, la mayor parte de los restos nunca se recuperaron por completo. Larry y Jane Glazer, quienes tenían una enorme fortuna y uno de los aviones privados más avanzados de esa época, perdieron la vida porque no realizaron el procedimiento de emergencia más básico en la aviación. Tenían todo el equipo necesario para salvarse, pero en los momentos más importantes no pudieron usarlo. La afición por los helicópteros. Hay pasatiempos que son más caros que otros. Para Paul y Linda Spencer, millonarios dueños de la exitosa cadena Country Baskets en el Reino Unido, su pasatiempo favorito era volar en un flamante helicóptero Robinson R-44 de $250,000. Recientemente, Paul obtuvo su licencia de piloto y está muy emocionado de usar su nuevo juguete. En enero de 2008, la pareja voló hacia su lujoso hotel de golf de 5 estrellas Roding Park para una noche especial de diversión. Pero su llegada grandiosa terminaría en una salida mortal. El clima estaba muy mal esa noche. El viento era tan fuerte que los empleados del hotel tuvieron que ayudar a Paul a asegurar bien el helicóptero para que no fuera arrastrado ni dañado. Para un piloto experimentado, esa era una advertencia clara: no volar. De hecho, antes Paul solía confiar en un piloto con más experiencia cada vez que el clima era malo. Pero esa noche, por tener demasiada confianza en sí mismo, creyó que podía hacerlo solo, y esa fue la decisión que resultó mortal. A pesar del peligro evidente, quitaron las amarras del helicóptero y se prepararon para volar. Poco a poco se elevaron del suelo y flotaron en el cielo oscuro y ventoso. Pero apenas llevaban unos segundos en el aire, una ráfaga de viento muy fuerte golpeó el helicóptero y de inmediato perdió el control. Se estrelló en el bosque cercano apenas unos momentos después de salir del patio del hotel. Paul y Linda murieron al instante. Cuando terminó la investigación, salió la conclusión que casi todos ya esperaban. Aunque Paul tenía licencia, aún le faltaba experiencia para controlar el helicóptero en condiciones tan peligrosas. Dejó que su ego y emoción dominaran en lugar de seguir su entrenamiento y sentido común. El helicóptero, que se convirtió en símbolo de su riqueza y éxito, también se convirtió en su ataúd. Todo eso sucedió simplemente por negarse a aceptar que a veces es mejor simplemente tomar un taxi. Pero ¿qué pasa si las personas que cometieron el error no son principiantes? ¿Qué pasa si ellos mismos son los expertos? ¿Las personas que conocen el peligro mejor que nadie? En la siguiente historia, conoceremos a una pareja considerada leyenda en el mundo del esquí, pero que al final también fueron quienes iniciaron su propia tumba helada. Los expertos en avalanchas Terry y René no eran esquiadores comunes. En la comunidad de esquí en Oregón, eran como leyendas. Desde 1939, la familia de Terry fue la que abrió la primera tienda de esquí en Bend, Oregón. Él es un experto en esquí, un respetado agente de bienes raíces y un hombre que ha pasado toda su vida en las montañas. Junto con su esposa Renee,
Conocen el terreno fuera de pista como la palma de su mano. Terry y René Sciurza saben de los peligros, saben cómo se comporta la nieve, cómo se forma una avalancha y cuándo deben evitar las zonas peligrosas. Por eso, su muerte el 7 de febrero de 2025 fue aún más triste y difícil de comprender. Esa semana, el nivel de peligro de avalanchas en las montañas cerca de su hogar se consideraba considerable, o sea, había una alta posibilidad de deslizamiento de nieve. Hubo fuertes nevadas en los días anteriores, que crearon capas inestables en el manto de nieve, una condición perfecta para un gran desastre. El Centro Local de Avalanchas emitió una advertencia clara. Para cualquier persona experimentada que le guste el esquí de travesía o andar en motonieve, esto era como una gran luz roja diciendo, no sigas adelante. Pero para Terry y René, solo era un día normal para andar en motonieve. Subieron con sus motonieves por una parte empinada y ventosa de Black Crate. Ahí fue donde tomaron su decisión mortal. En lugar de evitar el lugar peligroso, decidieron ir directamente hacia él. Realizaron lo que se llama high marking, una actividad en la que los conductores de motonieves intentan subir a la parte más alta de una pendiente empinada. Esto ya es peligroso incluso en condiciones seguras, pero ese día era como buscar la muerte. Y ellos mismos causaron la tragedia. Ellos provocaron la avalancha. De repente, una enorme sección de nieve, de cientos de pies de ancho, se desprendió de la montaña. En cuestión de segundos, quedaron sepultados por la arremetida de una pared blanca de nieve. Los demás compañeros que se quedaron a una distancia segura no pudieron hacer nada más que mirar con miedo mientras la avalancha arrastraba y sepultaba a la pareja bajo toneladas de nieve. La operación de rescate comenzó de inmediato, pero ya era demasiado tarde. Encontraron a Terry y René sin vida, enterrados bajo la misma avalancha que ellos mismos provocaron. No fue un caso de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Fue un caso de expertos que permitieron que su exceso de confianza y su búsqueda de adrenalina superaran sus décadas de experiencia. Ellos conocían las advertencias, vieron las condiciones de la montaña y a pesar de todo eso, aún así, eligieron enfrentar el peligro. Al final, apostaron contra la montaña, y la montaña fue la que ganó. El misterio del bote volcado, Craig y Brenna Millett viven la vida con la que muchos sueñan. Después de una exitosa carrera profesional, se retiraron temprano y se mudaron a una hermosa casa en Florida. Allí dedicaron su tiempo a su pasatiempo favorito, navegar y pasear en bote. Ambos tienen suficiente experiencia y conocimientos sobre el mar. La mayor parte de su tiempo la pasan en su bote de 39 pies mientras exploran las aguas alrededor de Cape Coral. Probablemente serían las últimas personas en las que pensarías que podrían tener un accidente en el agua. Pero en noviembre de 2025, su vida de ensueño terminó repentinamente en una misteriosa y triste tragedia. Junto con un amigo, la pareja zarpó para pasar un día paseando por el mar. El clima era bueno. El agua estaba calmada. El sol brillaba intensamente. No había ninguna señal de peligro, pero al final de ese día, encontraron su bote volcado cerca del Cape Coral Yacht Club. No hubo llamada de auxilio. No había señales de colisión. No hay una razón clara de por qué ocurrió el accidente. Es como si el bote simplemente se hubiera volcado. Craig, Brenna y su amigo ya no estaban con vida. Lo más extraño es su experiencia. No eran principiantes, navegaron en el mar durante años. Entonces, ¿qué fue lo que realmente pasó? La investigación sigue en curso, pero la teoría principal se centra en un simple error que suele ocurrir incluso a los más experimentados. Puede que la distribución del peso en la lancha no haya sido la correcta, o tal vez hicieron un giro brusco mientras iban a alta velocidad. Una lancha de 39 pies no se voltea fácilmente en aguas tranquilas. Normalmente, esto requiere un error serio en la toma de decisiones. ¿Es posible que el peso de los pasajeros se haya ido demasiado a un lado? O tal vez Craig intentó una maniobra peligrosa para lucirse. Tal vez nunca sepamos toda la verdad. Pero hay algo que está claro. No importa qué tan bueno o experto seas en el mar. Basta un momento de descuido o exceso de confianza para que todo termine en tragedia. La investigación sobre el caso de Craig y Brenna Millett continúa. Pero hay algo que está claro. Ellos tenían la experiencia. Ellos tenían el equipo adecuado. Pero eso no fue suficiente para salvarlos de un simple error relacionado con la física y el equilibrio.
Un error que transformó su pasatiempo favorito y lo convirtió en su destino final. Ya hemos visto cómo la falta de experiencia y el exceso de confianza pueden causar tragedias. Pero ¿qué sucede cuando se combinan una enorme riqueza y un total desprecio por el poder de la naturaleza? El ataúd de 40 millones de dólares. Nuestra última historia es quizás el ejemplo más extremo de la combinación de una enorme riqueza y una peligrosísima mala decisión. Y terminó de una de las maneras más aterradoras de morir que uno pueda imaginar. Esta historia involucra a Jonathan Bloomer, expresidente de Morgan Stanley International, y a su amigo Mike Lynch, un empresario en el campo de la tecnología. En agosto de 2024, estaban a bordo del Bayesian, un superyate lujoso y extravagante que cuesta aproximadamente 40 millones de dólares para unas vacaciones en la costa de Italia. El yate es como un palacio flotante, símbolo de poder, éxito y una riqueza que la mayoría de la gente no puede alcanzar. Pero ese día se avecinaba un peligro. Mientras los invitados se divertían, poco a poco se formaba una fuerte tormenta. Los servicios meteorológicos ya habían dado una advertencia clara sobre la posibilidad de una ráfaga descendente severa, una repentina caída de vientos muy fuertes desde las nubes que puede generar una fuerza similar a la de un huracán. Incluso el capitán de una embarcación cercana envió una advertencia por radio y los animó a buscar refugio, pero no le hicieron caso. Y ese fue el error fatal. Una combinación peligrosa de exceso de confianza y subestimación del peligro. Parece que la tripulación, y quizás incluso algunos de los pasajeros adinerados, creían que su enorme y carísimo yate era suficiente para enfrentar cualquier tormenta. Así que, en lugar de evitarla, continuaron navegando directamente hacia el centro de la tormenta. Y entonces llegó la ráfaga descendente. Golpeó con una fuerza brutal, y el superyate de 150 pies que parecía inamovible, rápidamente perdió la batalla. En solo 16 minutos, la enorme embarcación volcó y se hundió. El caos reinó de inmediato. De las 25 personas a bordo, 18 fueron rescatadas del mar embravecido, pero 7 no lograron salir. Entre ellos estaban la esposa de Jonathan Bloomer, Judy, y la hija de Mike Lynch. Y aquí comenzó la verdadera pesadilla. No se ahogaron de inmediato, sino que se encontraron atrapados en bolsas de aire dentro del yate volcado, rodeados de oscuridad, a más de 100 pies bajo el mar. Su prisión era un ataúd de 40 millones de dólares. Durante muchas horas esperaron en la oscuridad. El aire se estaba acabando poco a poco. No había forma de salir, y sabían que era casi imposible que los rescatistas llegaran rápido a esa profundidad. Finalmente, la Guardia Costera italiana solo pudo recuperar sus cuerpos. Según los informes, algunos de ellos no murieron por ahogamiento, murieron por falta de aire. Mientras el oxígeno restante en su profunda prisión se iba agotando poco a poco, también se iba desvaneciendo su esperanza. Y todo esto comenzó porque hubo personas que creyeron que el dinero, la tecnología y el lujo podían vencer el poder de la naturaleza. Desde las vastas llanuras de África hasta las profundidades del Océano Atlántico, aunque estas historias sean diferentes, todas muestran la misma lección. La riqueza puede brindar muchísimas oportunidades, pero no puede proteger a una persona de las malas decisiones, ya sea ignorar las advertencias sobre el mal clima, no seguir las reglas básicas de seguridad o desafiar las simples leyes de la naturaleza. Basta con una sola mala decisión para borrar el fruto de toda una vida de esfuerzo y éxito. Al final, no es el dinero lo que determina la seguridad de una persona, sino las decisiones que toma cada día. De todas las historias que hemos discutido, ¿cuál te pareció la más impresionante o la más sorprendente? Comparte tu opinión en la sección de comentarios abajo. Muchas gracias por ver Noel Polo TV y nos vemos en mi próximo video.